Un cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho. Un programa de TED Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Britica, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico excelenteabogada@gmail.com. Hoy el tema que nos compete es el tema de las servidumbres. Es un tema muy común, más común desde el área rural que del área urbana. Sin embargo, en algún momento podemos vernos involucrados en un pleito o en un proceso de los que llamamos servidumbre. Iniciemos entonces definiendo qué es una servidumbre. Todos en nuestra vida diaria hemos tenido contacto con una servidumbre. En nuestras casas, por ejemplo, la mayoría de las casas de nuestro municipio, o en algunos municipios del oriente antioqueño de toda Antioquia, se ve lo que es el gas. Entonces a nuestras viviendas cocinamos nuestros alimentos o tenemos un calentador a gas. Cabría preguntarnos entonces de dónde viene ese gas, cómo hace que llegue hasta nuestra vivienda. Entonces tendríamos la respuesta de pensar que hay un tubo por donde se transmite ese gas y estaríamos hablando, por ejemplo, de una servidumbre de gaseoducto. El agua. Entonces vamos a poner el ejemplo de una finca donde vemos, por ejemplo, en las fincas de los abuelos que pasaba un tubo negro que se atravesaba las fincas y que pasaba, esa agua pasaba tanto por mi propiedad, por la otra propiedad, por toda la vereda. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, de una servidumbre de acueducto. Podríamos hablar también de una servidumbre de vista. Quiero comprarme una vivienda o compro una vivienda y no solamente la compro por los acabados, por el sector, por el precio que me ofrecen de esa vivienda, sino porque tiene una vista maravillosa. Nosotros acá en el municipio del Peñol, municipio de Guatapé, sí que tenemos marcado la servidumbre de vista, por el panorama, el paisaje, las bondades de la tierra, las bondades de Dios, por decirlo de alguna manera, en las que tenemos entonces, que podemos comprar una propiedad por ese paisaje tan bonito que tenemos. Entonces ahí estaríamos hablando de una servidumbre de vista. Y el más común de todos es cuando hablamos de una servidumbre de paso. El ejemplo claro de una servidumbre de paso es que tengo una finca y esa finca queda enclavada. Vamos a ver una diapositiva donde ustedes ven en este momento, van a ver dos terrenos, el terreno A y el terreno B. Uno de esos terrenos queda enclavado, es decir, queda sin por dónde salir. Entonces ese terreno va a tener que utilizar el servicio del otro terreno para poder pasar a la carretera, porque si no va a quedar, por llamarlo de alguna manera, embotellado. Esa es la servidumbre más común y la servidumbre donde más conflictos se presentan. Entonces el predio que tiene que soportar la servidumbre recibe el nombre del predio sirviente y el predio del que se beneficia la servidumbre recibe el nombre del predio dominante. En muchos casos hay que provocar un proceso jurídico, hay que obligar a la otra parte a que pase por su propiedad un camino. Uno pensaría si eso realmente se compadece con el derecho. Y es que sería imposible que la otra propiedad no tuviera acceso, no pudiera quedar encerrada, no tuviera acceso carreteable, entonces debe utilizar los servicios de otro predio. Esto en la ley es conocido entonces como una servidumbre impositiva. Muchas veces la otra parte hay que provocarle el proceso, hay que obligarlo, en el mejor sentido de los casos, a que por su predio debe pasar una carreterita, un camino, porque el otro predio quedó encerrado. Esto es muy común en nuestras veredas, no es algo arbitrario, algo caprichoso, que yo pueda manifestar simplemente que por mi predio puede pasar, que yo puedo pasar por el predio del otro. Si bien antiguamente uno escuchaba dentro de esas relaciones de camaradería, esas relaciones humanas que de pronto podían mantener más nuestros abuelos y que hoy en día hemos ido perdiendo en esa escala de valores, era muy común que pasaran por mi propiedad. Entonces no dé la vuelta, camine por acá, usted quedó encerrado, entonces no había ningún problema. Hoy en día, si yo necesito, porque mi propiedad quedó encerrada, por ejemplo ocurre mucho en el caso de los loteos,
cuando es un terreno de una mayor extensión y se comienzan a dividir en pedacitos, en ese momento es donde se van a presentar situaciones donde quedan terrenos encerrados y van a requerir pasar por el terreno del otro. ¿Qué hacemos entonces cuando mi terreno quedó encerrado y yo no puedo quedar en esa situación, sino que tengo que acudir al otro predio para poderme beneficiar? El predio que soporta la servidumbre, decíamos entonces, que es el predio sirviente, y el predio que está utilizando la servidumbre, el predio dominante. Si eso no se puede, acudimos a la jurisdicción y llevamos un proceso que se llama el proceso de servidumbre de pretensión impositiva. ¿Qué es pretensión impositiva? Señor juez, imponga esta servidumbre, porque no me puedo quedar así. Imponga la servidumbre. Ahora bien, ¿qué pasa con el que tiene que soportar la servidumbre? La ley también es muy clara y el otro debe indemnizarlo por el daño causado. ¿Y cómo así que indemnizarlo? Y es que si yo tengo una finca y por mi finca van a pasar constantemente personas, vamos a poner el ejemplo de los niños que van a una escuela, de todos los campesinos pasan por mi finca, yo voy a perder privacidad. En ese momento podríamos pensar que algunos toman un fruto de mis cultivos, una naranja, tomate, lo que yo tenga en mi finca. Entonces, con toda seguridad que sí hay que comprar una finca que tenga una servidumbre, y una finca que no tenga servidumbre vamos a preferir la que no tenga servidumbre. Dado ese daño o esa situación que se le presenta a ese predio que tiene que soportar la servidumbre, la ley ha establecido que quien solicita la imposición de la servidumbre se le debe pagar por ese daño y ese beneficio, para que lo llamemos mucho mejor, ese beneficio que va a tener al utilizar la servidumbre. En este municipio, y yo supongo que en cualquier municipio, pero muy marcado acá en el municipio del Peñol, situaciones donde de forma arbitraria queremos imponer una servidumbre. Entonces vamos a poner el ejemplo claro del campesino o de la gente que tenía siempre el mismo camino por donde pasábamos para llegar a nuestra propiedad. Llega otra familia y dice, no, es que ya ese camino no me sirve, porque ese camino por ahí era donde caminábamos con un caballo, caminábamos con una vaca, caminábamos las personas, y era un camino de 30 centímetros. Ya necesitamos entonces un camino de 6 metros, necesitamos que pase una camioneta, que pase un carro grande, porque ya la finca sacamos productos, o tenemos por ejemplo una empresa de lácteos, cualquier ejemplo que podamos poner, o simplemente es una finca de recreo y requerimos que entren a nuestra finca en vehículos. Si bien usted ya tenía un derecho adquirido que era esa servidumbre de tránsito, esos 30 centímetros por poner un ejemplo, usted debe acudir a la jurisdicción para que se lleve un proceso que se llama servidumbre, pero con pretensión modificativa, para ampliar esa vía, para ampliar ese camino. Esa pretensión modificativa de ampliación no es arbitraria, señor televidente, es muy común. En nuestras oficinas de abogados todos los días recibimos este tipo de casos, sobre todo los fines de semana que nuestros campesinos nos hacen estas consultas, y es donde la otra persona de forma arbitraria simplemente trae una maquinaria pesada, daña la tierra y dice, no, es que yo ya esto no me sirve tan pequeño, yo necesito entonces una servidumbre más grande. Si bien, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que esa persona que necesita una servidumbre más grande se acercara a ese campesino o a ese propietario y le dijera que necesita pasar un camión todavía mucho más grande para poder que pueda disfrutar entonces su finca. También está la servidumbre modificativa, y es si nosotros, modificativa por amplitud, y también tenemos la modificativa para disminución de la vía, porque puede ocurrir también que digamos ya no necesitamos algo tan grande sino algo tan pequeño. Y también nos ocurre con la servidumbre extintiva. Extinga, señor juez, esta servidumbre porque ya no la requerimos, porque ya hay otra entrada al predio, entonces siendo conscientes de eso no vamos a requerir ya esa servidumbre. Agradecemos a TV Peñol el espacio que nos brinda para formarlo usted, señor televidente, en alguno de los temas que con toda seguridad podemos vernos involucrados, como es el tema de las servidumbres. Muchísimas gracias y los esperamos en un nuevo programa.